Cuando la actividad comercial dejó de descansar exclusivamente en la figura del comerciante individual y empezó a requerir mayores recursos, una organización más compleja y una distribución de riesgos, apareció con toda claridad la necesidad de construir vehículos jurídicos más estables. Ese momento es decisivo en la historia del derecho privado, porque ahí nacen con fuerza las sociedades mercantiles como instrumentos para ordenar la empresa, separar patrimonios, articular voluntades y dar continuidad a los negocios más allá de la persona concreta de sus socios. En otras palabras, la sociedad mercantil surge cuando el comercio deja de ser solo un oficio personal y comienza a convertirse en una estructura organizada de producción, circulación e inversión. Desde luego, esta evolución no ocurrió de la noche a la mañana. Tiene antecedentes remotos en Roma, en las asociaciones medievales y en las corporaciones de mercaderes, pero alcanza su madurez en la modernidad, cuando el crecimiento del crédito, de la navegación, de la industria y de los mercados nacionales e internacionales hizo indispensable reconocer jurídicamente entes capaces de actuar con relativa autonomía respecto de quienes los integraban. De ahí que la sociedad mercantil no deba entenderse solo como una figura técnica del derecho, sino como una respuesta histórica al aumento de la complejidad económica. Mientras el comerciante individual encarna la etapa personal del intercambio, la sociedad mercantil representa la etapa institucional del comercio. En nuestro país, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce actualmente 7 especies diferentes: la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Además, la propia ley permite que varias de estas formas se constituyan como capital variable. Esa enumeración no es menor, porque muestra que el sistema mexicano no ofrece una sola manera de organizar la actividad económica, sino varias, cada una pensada para diferentes niveles de confianza, riesgo, financiamiento y control entre los socios o accionistas. Uno de los rasgos más importantes de las sociedades mercantiles es que, una vez inscritas en el registro público del comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios o accionistas. Esta afirmación, que a veces se repite de forma automática en clase, merece tomarse en serio. Significa que la sociedad deja de ser una mera suma de personas y se convierte en un sujeto jurídico propio, capaz de adquirir derechos, contraer obligaciones y desarrollar una vida patrimonial diferenciada en términos históricos. Esto fue una revolución silenciosa, pero revolución, porque permitió que la actividad económica ya no dependiera por completo de la suerte de cada uno de los socios, sino de una organización con una continuidad jurídica plausible. Ahora bien, dentro de esas especies de sociedades, algunas revelan etapas más antiguas del comercio y otras responden a una lógica claramente contemporánea. La sociedad de nombre colectivo conserva la impronta personalista del derecho mercantil clásico. Existe bajo una razón social y los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Ahí todavía pesa de forma central la confianza directa entre quienes integran la sociedad. Es una figura que recuerda los orígenes del comercio organizado, cuando el prestigio del socio y su responsabilidad personal eran el verdadero simiente de la actividad económica. Por eso suele decirse que estas formas personalistas reflejan una fase histórica en la que la empresa
todavía no se separaba del todo de la persona. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima expresan una evolución distinta. En el caso de la primera, los socios solamente están obligados al pago de sus aportaciones y las partes sociales no están representadas por títulos negociables. Además, la ley limita el número de socios a 50. Se trata de una figura pensada para empresas de base más cerrada, donde sigue habiendo un componente de confianza entre los integrantes, pero ya con una separación patrimonial mucho más clara. La segunda, la sociedad anónima, responde mejor a la lógica del capital, de la circulación accionaria y del crecimiento empresarial. Es, por decirlo así, la gran protagonista del derecho mercantil moderno, porque permite reunir recursos de varias personas sin comprometer su patrimonio personal más allá de sus aportaciones. La aparición de la sociedad por acciones simplificada, la SAS, confirma que la historia de las sociedades mercantiles no está cerrada, sino en constante adaptación. En México, esta figura fue incorporada en el año 2016, en la época de Peña Nieto, y permite constituir una sociedad incluso con una sola persona física, mediante un procedimiento electrónico con uso de firma electrónica y sin exigir necesariamente una escritura pública. Su lógica es clara: facilitar la formalización de pequeños emprendimientos y reducir las barreras de entrada al mundo societario. Para el año 2026, el tope anual de ingresos totales para este tipo social quedó actualizado en 7,678,849 pesos. La SAS muestra algo muy interesante desde el punto de vista histórico. El derecho mercantil contemporáneo ya no solo protege a la gran empresa, sino que también intenta captar al emprendedor individual que necesita una estructura simple, rápida y de responsabilidad limitada. Si uno mira el trayecto completo, las sociedades mercantiles pueden leerse como una especie de mapa evolutivo de la economía organizada. Las formas personalistas recuerdan el comercio basado en la confianza directa. Las formas de responsabilidad limitada muestran la consolidación de la separación patrimonial. Las figuras accionarias reflejan el ascenso del capital como eje de la organización empresarial, y las modalidades simplificadas revelan la preocupación actual por la digitalización, la agilidad y el emprendimiento de menor escala. El derecho societario, entonces, no es una acumulación fría de tipos sociales, es la memoria jurídica de distintas etapas del desarrollo económico. En ese contexto, una breve comparación de las entidades comerciales mexicanas con entidades extranjeras ayuda mucho a entender que los sistemas jurídicos, aunque utilizan nombres parecidos, no siempre responden a la misma lógica. Un primer punto de comparación muy útil es España, cuya ley de sociedades de capital concentra tres grandes formas: la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones. Además, el derecho español establece expresamente que esas sociedades tienen carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto. Esto contrasta radicalmente con la tradición mexicana, donde persiste una tipología mucho más amplia y más marcada por la evolución histórica de las formas mercantiles reconocidas por la ley. En otras palabras, España ofrece un esquema más concentrado y sistematizado para las sociedades de capital, mientras que nuestro país conserva una clasificación más extensa y plural. La comparación entre México y España también permite advertir
una afinidad importante. En ambos sistemas de la sociedad de responsabilidad limitada, funciona como una figura intermedia entre el personalismo y la plena apertura accionaria. Sin embargo, España ha tendido a simplificar su arquitectura societaria alrededor del binomio limitada-anónima, mientras que México todavía mantiene vigentes tipos históricos como la sociedad de nombre colectivo o la propia comandita simple que nos recuerda a los romanos. Esto no significa que uno sea mejor que otro, más bien revela dos estilos legislativos distintos. El español, más concentrado en sociedades de capital, el mexicano, más inclinado a preservar un catálogo amplio de figuras disponibles. Un segundo contraste muy valioso puede hacerse con Delaware, Estados Unidos. No tanto porque represente a todo el sistema estadounidense, sino porque es uno de los modelos societarios más influyentes del mundo corporativo. Delaware distingue con claridad entre la corporation y la Limited Liability Company, LLC. La corporation se estructura alrededor de acciones, directores, officers, transferencias, dividendos y mecanismos de fusión o conversión. Y bueno, la LLC, por su parte, descansa en una lógica mucho más flexible y contractual. De hecho, la ley de Delaware declara expresamente como política del capítulo dar el máximo efecto al principio de libertad contractual y a la exigibilidad del acuerdo de la LLC, incluso permitiendo ampliar, restringir o eliminar ciertos deberes fiduciarios, salvo el deber implícito de una buena fe y trato justo. Esa flexibilidad contractual es mucho más intensa que la que normalmente se observa en el modelo mexicano tradicional. Aquí aparece una diferencia conceptual muy rica. En México, aunque la autonomía de la voluntad sigue siendo importante, el diseño de las sociedades mercantiles ha descansado históricamente más en tipos legales previamente configurados por el legislador. En Delaware, especialmente en materia de las LLC, se observa una confianza mucho mayor en el acuerdo privado de los miembros para modelar internamente la organización. Dicho con lenguaje más llano, el modelo mexicano sigue siendo más tipológico. El modelo de Delaware es, en buena medida, más contractual. Esa diferencia importa mucho porque muestra dos filosofías jurídicas distintas sobre cómo debe organizarse la empresa. Una más codificada, pegada a las leyes, a la estructura normativa, y otra mucho más flexible, pegada a la voluntad de las partes. También vale la pena notar que la Sociedad de Acciones Simplificada Mexicana guarda cierta cercanía funcional con las fórmulas simplificadas o unipersonales que en otros sistemas buscan facilitar el emprendimiento con responsabilidad limitada. Sin embargo, no equivale de manera exacta ni a la LLC de Delaware ni a la Sociedad Limitada Española. Nuestra SAS está más reglada por la propia Ley General de Sociedades Mercantiles y su procedimiento electrónico específico. La LLC estadounidense se apoya en una libertad contractual mucho más robusta y la sociedad limitada española forma parte de un sistema de capital más unificado y sistemático. Por eso conviene evitar las traducciones automáticas de un sistema a otro. Sociedad de responsabilidad limitada no es exactamente una LLC, así como SA mexicana no es idéntica a toda corporation norteamericana ni a toda sociedad anónima europea. En el fondo, la comparación en este marco internacional deja una enseñanza fundamental. Las entidades comerciales de cada país no son simples categorías universales, sino productos históricos de una cultura jurídica específica.
México arrastra una tradición codificadora que todavía conserva tipos mercantiles clásicos y al mismo tiempo incorpora figuras recientes como la sociedad de acciones simplificada. España ha depurado su sistema alrededor de las sociedades de capital. Y en el caso de Delaware en Estados Unidos, ha llevado muy lejos la idea de flexibilidad organizativa, sobre todo, como ya lo mencioné, en las LLC. Todos estos modelos buscan resolver problemas semejantes: responsabilidad, inversión, administración, continuidad, financiamiento, pero lo hacen desde arquitecturas jurídicas distintas. Y eso es precisamente lo que vuelve tan interesante al derecho mercantil comparado. Nos permite ver que detrás de cada forma social hay una determinada manera para entender la empresa, el riesgo y la libertad económica que acarrean.